A manera de introducción, quiero contarle una historia que tiene 3 capítulos, como si fuese los capítulos de un libro. En capítulo 1 se trata de la historia de el río Sena. El río Sena es uno de los ríos más importantes de Europa, específicamente en Francia. Atraviesa París. Y hay una anécdota que sucedió en el siglo XIX. Cuenta la historia porque no hay una versión realmente oficial y contundente de una muchacha que por las facciones parece tener alrededor de unos 16 o 17 años. Fue recogida en el río y fue llevada a un mortuario, ahí donde se guardaban los cadáveres. Pero en aquel entonces, estamos hablando de París del siglo XIX, no existía mecanismo para identificar a las víctimas. Entonces, se exhibía en grandes ventanales las caras de los cadáveres para que la gente pasara y lograra identificar, por lo menos sacar del anonimato muchos de esos cuerpos que no llegaban a reclamar. Una de las caras más famosas fue de esta persona que se trata de una niña de alrededor de unos 16 o 17 años, y el patólogo que se encargó del caso le llamó muchísimo la atención de que no pareciera tener secuelas de trauma, de violencia, y aparentemente falleció ahogada, quizás un suicidio, pero nunca se supo del nombre de esta persona y fue bautizada como la desconocida de Sena. Y era costumbre de aquella época construir una máscara para preservar la figura de la cara de algunas personas. Estamos hablando de una época en que no existía la tecnología de, por ejemplo, lo que tenemos actualmente es una cámara fotográfica. Y esta máscara mortuaria se convirtió en una de las más reproducidas de París. Utilizaban muchas veces para adorno en las casas y se llamó La desconocida de Sena. El capítulo 2 de esta historia es un poco más reciente y tiene como 2 personajes. El doctor Peter Safar, un anestesiólogo austriaco que ejerció en Estados Unidos, específicamente en Pittsburgh, vivió entre esos años. De hecho, tuvo la particularidad de que hace unos 20 años visitó a Costa Rica a raíz de un congreso latinoamericano de emergencias, y se le considera el pionero de la resucitación cardiopulmonar, junto con otro colega que él conoció y trabajaron juntos, el doctor James Otis Elam. Él fue neumólogo y también se le considera pionero de la resucitación cardiopulmonar. ¿Qué hicieron estos 2 personajes? Bueno, el doctor Peter Safar, como su profesión es anestesiólogo, sabía muy bien la necesidad de abrir la vía aérea, y el doctor Peter Safar describe la maniobra que actualmente utilizamos con muchísima frecuencia, que es la tracción mandibular y la extensión cervical. Y también el doctor Peter Safar describe la posibilidad de poder ventilar a una persona pegando boca a boca del rescatador a la víctima. El doctor James Otis Elam fue un neumólogo que estudió muchísimo la fisiología de la resucitación, sobre todo la ventilación artificial. Así fue como entre el doctor Peter Safar y el doctor James Otis Elam se le consideran los pioneros de la RCP. Un poco más reciente, 3 médicos que se enfrascaron en investigar los métodos para
sacar a los pacientes de parada cardíaca, James Jude, William Cowenhoven y Guy Knickerbocker, entre ellos tres, describieron la que actualmente sería la compresión torácica externa y la desfibrilación. Ellos encontraron de que haciendo compresión torácica se podría generar un gasto cardíaco que puede llegar hasta una cuarta parte en comparación con el gasto cardíaco de un corazón bombeando espontáneamente. Y así es como, finalizando el capítulo 2, estamos observando el inicio de lo que sería las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Pero la historia tiene 3 capítulos. El tercer capítulo es todavía más interesante y aconteció cuando hubo un encuentro entre un juguetero noruego, Asmund Lerdahl, con el doctor Peter Safar. El doctor Peter Safar había conocido a este juguetero y le encargó de fabricar un muñeco para el entrenamiento de los médicos para que se familiarizara en las labores de RCP. Y Lerdahl tuvo además la particularidad de que su niño de 2 años había sufrido un cuasi ahogamiento. Él lo sacó y le dio RCP. Esta técnica de ventilación fue descrita por el doctor Peter Safar. De ahí que entre los dos surgieron una estrecha relación. Y ahora, Lerdahl tuvo que inventar un rostro para los maniquíes de entrenamiento. Él como juguetero utilizó PVC, que era un material relativamente nuevo en aquel entonces, en la década de los 50 y 60, y como una manera para mejorar la confianza de los estudiantes para las maniobras de RCP, a él se le encargó fabricar un rostro que generara una tranquilidad a la hora de practicar maniobras de RCP por los estudiantes. Así es que él había guardado una de esas máscaras mortuorias que correspondía a la desconocida de Sena, del río Sena. Y se le ocurrió entonces fabricar en serie esta máscara y poner encima del maniquí. Y así fue como nace la chica más pesada de la historia, bautizada como Resuscit Annie o Resuscit Annie, también es el otro término. Con esto, la historia de resucitación cardiopulmonar se convirtió en una de las destrezas más importantes para el entrenamiento de un médico. Hoy en día, miles de personas son salvadas cada día gracias a este maniquí de entrenamiento y los conceptos del Dr. Peter Safar y el Dr. James Elam, así como los pioneros Jude, Knickerbocker y Cowenhoven, compresionando la pared torácica y también la desfibrilación cardíaca. Y así es como surge en este cuento de 3 capítulos el concepto de resucitación cardiopulmonar. Pero la evolución nos obliga a estar actualizados porque constantemente están saliendo más y más evidencia para modificar las guías de resucitación cardiopulmonar. Así es que vamos a aprovechar en este espacio para revisar algunos de los aspectos más destacados de resucitación cardiopulmonar y la atención cardiovascular de emergencia, la actualización del año 2020 que se publicó en octubre del año 2020. Vamos a hacer una especie de resumen ejecutivo de los aspectos más importantes de esta última actualización del año 2020, hace 2 meses. Y vamos a revisar el tema con estos 3 puntos. Primero, algunas consideraciones generales. Posteriormente, vamos a revisar las guías de la resucitación cardiopulmonar y atención cardiovascular de emergencia en el 2020. Aquí quiero hacer una especie de acotación.
de que no se trata de un curso de soporte vital básico y avanzado. Cada uno de nosotros tendremos oportunidad de hacer este curso que lleva varios días. Así es que en una hora es imposible revisar la totalidad de las guías. Y al final vamos a revisar algunos mensajes para llevar a casa. A manera de consideraciones generales, realmente la primera descripción de resucitación cardiopulmonar data de tiempo de la Biblia. En Génesis 1:7 aparece una descripción que si nosotros lo vemos con lupa, estamos en realidad leyendo el algoritmo de una resucitación cardiopulmonar. Cuando en Génesis dice textualmente, entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre comenzó a vivir. Es como la narración bíblica de una resucitación cardiopulmonar y el retorno de la circulación espontánea. Pero la era moderna de la resucitación cardiopulmonar empieza en el año 1967, cuando se describe las primeras guías para lo que actualmente se llama el soporte vital básico y avanzado. Y ahí ustedes pueden ver el doctor Peter Safar como el pionero de la resucitación cardiopulmonar. En este artículo de Anesthesiology del 2001 hace una especie de revisión de cómo ha ido desarrollando. El doctor Peter Safar falleció en el año 2003, o sea, 2 años antes de su fallecimiento escribió prácticamente el resumen de todo lo que él había realizado. Y en cuanto a panorama actual, vea que es una de las situaciones más comunes, 350,000 paros cardíacos extrahospitalarios no traumáticos solo en el año 2015 en Estados Unidos. Y cuando se produce una parada cardíaca, hay un cese abrupto de la relación ventilación-perfusión sistémica, ausencia de la perfusión y consecuentemente no hay entrega de oxígeno ni remoción de CO2 desde el organismo hacia la atmósfera. Y el pronóstico es importantísimo porque es tiempo dependiente. Y también este problema de la parada cardíaca no solamente ocurre a nivel extrahospitalario, a nivel intrahospitalario también. De hecho, esta cifra es muy importante. El 1.2% de los pacientes hospitalizados en Estados Unidos sufre de paro cardíaco. O sea, de cada 100 pacientes, más de uno puede sufrir una parada cardíaca, un 1.2%. Y el problema es que muchos de los pacientes o fallecen sin lograr nunca el retorno de la circulación espontánea, o cuando retorna la circulación espontánea no queda bien desde el punto de vista neurológico, como se ve en esta publicación clásica de Neurology, en donde de un total de 351 pacientes que sufrieron de parada cardíaca, la mayoría no quedaron bien. Vean que 6.6% muerte neurológica, 79.2% quedaron en estado coma o vegetal, 6.8% queda con déficit importante y algunos quedan dependientes, y dichosamente para el 1.1% no tiene déficit neurológico. Eso significa que el panorama de una persona que sufre parada cardíaca es bastante sombrío y el reto de nosotros es anticipar esta parada cardíaca. De momento, la idea que tenemos que llevar es que el pronóstico es tiempo dependiente, es decir, tiempo es igual a vida en una persona que sufre de parada cardíaca. Y de todos los ritmos, el peor en cuanto a pronóstico es la asistolia. Aquí ustedes ven en la pantalla de un paciente que falleció, estaba en bradiasistolia, pero prácticamente podemos decir que asistolia. La asistolia es la arritmia de peor pronóstico en una persona que sufre de parada cardíaca. Así es que lo que se exige es que una persona que sufre paro cardíaco
Si ya no se pudo anticipar y prevenir, por lo menos identificar muy rápidamente y manejarlo de forma inmediata. Y la tecnología ha ido sofisticando. Hoy en día la alerta es cada vez más temprano, inclusive existe en algunos países, en algunas ciudades, un sistema de drones que permite entregar desfibriladores automáticos externos para que sea utilizado por personal no sanitaria, pero debe ser personal no sanitaria, pero entrenada. Ahora vamos a revisar las resucitaciones cardiopulmonar y atención cardiovascular de emergencia en el año 2020. Veremos cuáles son los cambios en comparación con las últimas actualizaciones del año 2015 y una pequeña modificación que hubo en el año 2018. Estas guías están publicadas en Circulation en su número de octubre del 2020. Está en disposición libre, se accesa directamente a la página de la American Heart Association y ahí hay una pestaña para entrar a las guías de soporte vital básico y avanzado. Entonces, de aquí en adelante vamos a referir esta actualización como las guías del 2020. Estas guías primero inicia analizando la clasificación en cuanto a recomendaciones o intensidad de recomendaciones de las diferentes estrategias y clasifica de acuerdo a la evidencia y de acuerdo a la efectividad y de acuerdo al balance beneficio contra riesgo en recomendaciones clase 1, 2 y 3. La clase 2 a su vez se subdivide en 2A y 2B. Quiere decir que las que son de clase 1 son aquellos en donde el beneficio es inequívoco, supera con creces el riesgo y son las primeras medidas que nosotros debemos de tomar. No hay ninguna duda de su efectividad. Y por el otro lado, las recomendaciones de clase 3 son aquellas que el riesgo es superior al beneficio e inclusive en algunos casos debe evitarse. Pero como ustedes ven, la mayoría de las recomendaciones son de clase 1, un tercio de las recomendaciones son de clase 1 y solamente de clase 3, o sea, clase 3, aquellos que no tienen ningún beneficio, inclusive puede ser deleterio, solamente un 8% en forma combinada. Vamos a revisar ahora un resumen ejecutivo. Y la primera recomendación de las guías del 2020 habla de que las ayudas visuales y los algoritmos mejorados ofrecen una guía fácil de recordar para situaciones de reanimación, de soporte vital básico y soporte vital cardíaco avanzado. Esto significa de que si nosotros vamos a estudiar las guías, debemos implementar infografías para facilitar la retención. De hecho, dentro de unos links para que uno pueda descargar infografía de fácil recordatorio. El otro cambio en la guía del 2020 fue enfatizar la importancia del inicio temprano de RCP por parte de los reanimadores legos. Los reanimadores legos son aquellos que no son del sector sanitario, no son profesionales sanitarios, pero que están en la comunidad y han llevado cursos de soporte vital. Eso va con la idea también de que estos pacientes, cuando están a nivel comunitario, hay que fomentar para los reanimadores legos a que inicien tempranamente RCP y ante la duda, mejor que le inicie las compresiones cardíacas, porque el trauma de las compresiones cardíacas son bastante inocuas en comparación con una persona que está en parada cardíaca y no se le inicia RCP. El tercer cambio de la guía del 2020
Dice que se ha reafirmado recomendaciones previas sobre la administración de adrenalina, con énfasis en la administración temprana de adrenalina. Esto se ha implementado a partir de la observación de que cuando se inicia la adrenalina antes de los primeros 5 minutos en una persona con parada cardíaca, se ha asociado con mejoría en el pronóstico. Por eso es que en la guía del 2020 enfatiza de que debemos iniciar tempranamente la administración de adrenalina, idealmente antes de los primeros 5 minutos. Otra recomendación es que se sugiere el uso de retroalimentación audiovisual en tiempo real como medio para mantener la calidad de la RCP. Esto, a diferencia de las guías anteriores, en estas del 2020 enfatiza de que debemos utilizar, por ejemplo, cronómetros audibles, algún ruido que de forma cronometrada permita al rescatador realizar las compresiones a la cadencia recomendable y las ventilaciones de forma cronometrada también. Y una guía que fue introducida por la Asociación Americana de Cardiología en su capítulo de Hawái fue implementar la canción de los Bee Gees, Staying Alive. Tiene un ritmo bastante pegajoso y el ritmo coincide con una cadencia de la velocidad de compresión que debe ser entre 100 a 120 compresiones por minuto. Así es que mientras el rescatador va haciendo la compresión, tiene que estar tarareando la cadencia de la canción Staying Alive. De hecho, hasta el nombre tiene coherencia con las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Otro cambio fue recomendar que hay que medir continuamente la presión arterial, la capnografía durante la reanimación avanzada, porque dependiendo del valor de la capnografía, sobre todo de la capnografía, puede ser una herramienta útil para mejorar la calidad de RCP. En otras palabras, cuando nosotros conectamos un capnógrafo a un paciente que le estamos dando RCP, el valor de la capnografía, el valor de la capnometría, corresponde al flujo sanguíneo pulmonar. A mejor flujo sanguíneo pulmonar, más alto sea el valor de la capnografía. Por lo tanto, la utilidad de la capnometría y capnografía consiste en una especie de evaluación de la calidad de RCP que estamos dando. Si tenemos el valor de capnografía que está cayendo, significa que la calidad de RCP no es la adecuada. Otra modificación de la guía de 2020 es que, según la evidencia más reciente, no se recomienda el uso rutinario de la desfibrilación secuencial doble. ¿Qué es eso de desfibrilación secuencial doble? En los últimos años hubo entusiasmo de que si nosotros le damos una dosis mucho mayor de energía eléctrica, podríamos sacar a los pacientes de una fibrilación ventricular. Por lo tanto, si desfibrilamos al paciente no con uno, sino con 2 desfibriladores, o sea, 4 paletas simultáneamente colocados, eso sí, no debe ponerse en contacto entre las paletas de un desfibrilador con el otro desfibrilador. Eventualmente podría aumentar la probabilidad de éxito. Sin embargo, ya este método ha sido desechado según la guía del 2020. Por el otro lado, logísticamente es bastante más complicado tener 2 desfibriladores en la escena. El séptimo cambio principal es que el acceso intravenoso es la vía preferida para la administración de medicamentos durante la reanimación avanzada. Pero ahí menciona el acceso intraóseo. Este es aceptable si el acceso intravenoso no está disponible. Esto va en el sentido de que hay algunos pacientes que tienen dificultades para ser abordados por una vía venosa periférica. Entonces,
si no hay una vía venosa periférica, una alternativa sería la colocación de un acceso intraóseo que se puede lograr colocar a nivel de la tibia muy rápidamente en menos de 30 segundos. Pero esta ruta no debe ser la ruta de primera elección, sino que debe utilizarse solo cuando no tenemos acceso a través de una vía venosa periférica rápidamente. Y cuando vamos a aplicar los medicamentos por la vía intraósea, tenemos que recordar que la dosis debe ser exactamente igual que la vía intravenosa. No se hace modificación, no se suma, no se resta dosis, se aplican las mismas dosis que por vía intravenosa. Importante también, cuando hay un paciente en parada cardíaca y le está haciendo reanimación cardiopulmonar, preferiblemente debemos evitar el acceso venoso central, porque con esto tenemos que parar las compresiones torácicas y por el otro lado existe mayor probabilidad de que durante la colocación de la vía en un paciente moviéndose se produce mayor posibilidad de un neumotórax. El octavo cambio principal es que la atención del paciente luego del retorno de la circulación espontánea requiere de especial atención a la preoxigenación, al control de la presión arterial, a la evaluación de la intervención coronaria percutánea y el manejo específico de la temperatura y neuropronóstico multimodal. Eso significa que antes la atención de un paciente de parada cardíaca terminaba luego de que salió al ritmo de circulación espontánea, pero ahora en las guías 2020 enfatiza de que el cuidado debe continuar, inclusive pensar en la posibilidad de colocar a alguno de esos pacientes cuando cumple criterio en hipotermia terapéutica. El noveno cambio de la guía del 2020 dice que dado la recuperación de un paro mucho después de la hospitalización inicial, estos deben contar con una evaluación y un apoyo formales para abordar sus necesidades físicas, cognitivas y psicosociales. Es decir, hay que continuar el proceso de seguimiento de los pacientes hasta que el paciente esté plenamente recuperado. El décimo cambio es muy importante y habla de que después de una reanimación, un debriefing, que es como un análisis autocrítico en grupo, puede ser beneficioso para la salud mental y el bienestar de los reanimadores legos, los proveedores de sistemas de emergencia médica y los trabajadores de la salud hospitalarios. Esto fue implementado en la guía del 2020 y vamos a hacer como una especie de análisis de qué es lo que significa debriefings. Debriefing para los reanimadores significa que después de que ya el paciente salió de la emergencia, puede ser independientemente del resultado, hay que hacer una reunión entre todos los que intervinieron en el abordaje de ese paciente y analizar cuáles fueron los pros y los errores que pudieron haber cometido y las recomendaciones para mejorar la atención en el futuro. Esto de debriefing en equipo no solamente se debe de aplicar para un paciente de parada cardíaca, sino para prácticamente todo lo que nosotros hacemos en equipo, porque permite una revisión del desempeño del equipo y así podemos implementar cambios para mejorar la calidad y la educación de los que conforman el equipo. Y también sirve como una medida para aliviar los factores estresantes que, como sabemos, todos los que pertenecen a un equipo de resucitación cardiopulmonar pueden repetitivamente ir acumulando factores de estrés que hay que comunicarse a través de el debriefing en equipo. De lo contrario, existiría un fenómeno de caos cuando por algún error se produce un conflicto entre miembros del equipo y si no hay comunicación efectiva se puede generar
un problema mayor. El cambio número 11 habla de que el abordaje de un paro cardíaco en embarazo se centra en la reanimación materna, con la preparación para una cesárea perimortem si fuese necesario. Esto con el fin de salvar al hijo y mejorar las posibilidades de una reanimación exitosa de la madre. Más adelante vamos a ver de que este punto es uno de los más importantes para poder mejorar el pronóstico materno y fetal de una madre que sufre parada cardíaca. Y esto fue a raíz de la preocupación en los últimos años de que, como generalmente las madres que sufren de paro cardíaco durante la gestación tiene causas que son potencialmente más reversibles y que si durante el periodo de paro no se saca rápidamente el producto, el feto, se puede fallecer las dos vidas. En cuanto a la cadena de supervivencia, antes del año 2020, el eslabón de la cadena de supervivencia se enlaza uno hacia el siguiente, contando un total de 5 eslabones, tanto a nivel intrahospitalario como a nivel extrahospitalario. Sin embargo, para las guías del 2020, aparte de los 5 eslabones, se adiciona un 6º eslabón más. Vamos a ver cuáles son esos 5 eslabones y el último eslabón. El primer eslabón es el reconocimiento y prevención tempranos. Esta es la parte más efectiva para evitar un mal resultado. Luego, la activación de la respuesta de emergencias, iniciar RCP de alta calidad, aplicar la desfibrilación y una vez que retorna a la circulación espontánea, someter al paciente a cuidados posparo cardíaco. Pero como esto generalmente no garantiza un buen pronóstico a largo plazo, ahora se le encadena más el último eslabón, que es la recuperación. Entonces, el último eslabón que se incorpora en la guía del 2020 se llama el eslabón de la recuperación. Vamos a ver los 3 escenarios que puede suceder de paro cardíaco en el adulto, en el embarazo y en el paciente pediátrico. Primero vamos a revisar la parada cardíaca en el adulto. Estas guías del 2020 en realidad no difieren mucho de las guías del 2015 y las modificaciones del año 2018. Es el algoritmo de paro cardíaco en adultos. No vamos a revisar cada uno de esos pasos, puesto de que esto es labor de cada uno de llevar los cursos de soporte vital básico y avanzado. Pero vamos a enfatizar algunos puntos de este algoritmo y enfatiza muchísimo el concepto de que tenemos que practicar RCP de alta calidad. ¿Qué significa RCP de alta calidad? Recordemos de que con RCP, aun cuando se realiza de alta calidad, el gasto cardíaco sistémico es apenas un 25% con respecto al estado preparo. Pero con total seguridad, si es una maniobra de RCP de baja calidad, este porcentaje de 25% se reduce ostensiblemente y puede causar una hipoperfusión con daño encefálico grave. Por lo tanto, hay que ofrecer una alta calidad en RCP. Consiste en comprimir fuertemente, eso significa que hay que deprimir el tórax en al menos 5 centímetros de profundidad, equivale a unas 2 pulgadas, y a una cadencia rápida de entre 100 a 120 veces por minuto. Y que entre compresión y compresión hay que permitir que se produzca expansión torácica completa. Muy importante, no interrumpir innecesariamente entre compresiones, evitar una ventilación excesiva y en vista del agotamiento del compresor,
hay que cambiar cada 2 minutos y si el compresor se queja de cansancio, se tiene que cambiar antes de esos 2 minutos. Entonces, recordemos de que la profundidad de compresión debe ser de al menos 5 centímetros, y a una cadencia de 100 a 120 veces por minuto. Esto es muy importante para ofrecer al paciente una RCP de alta calidad. Lo ideal es que el paciente tenga una vía aérea avanzada, por ejemplo, una traqueostomía, por ejemplo, un tubo endotraqueal, por ejemplo, un dispositivo supraglótico. Si no tuviese un dispositivo avanzado de vía aérea, tenemos que considerar una compresión versus ventilación de 30:2. ¿Por qué 30:2? En esta publicación se entiende la recomendación inicial, que fue cuando nosotros compresionamos 15 veces y detenemos la compresión y ventilamos 2 veces. Recordemos que el paciente no está con un dispositivo avanzado de la vía aérea. Entonces, haciendo compresión de 15:2, se logra mantener un gasto cardíaco apenas aceptable. Pero las últimas publicaciones hablan de que si nosotros compresionamos 30 veces y luego detenemos y ventilamos 2 veces, se obtiene un gasto cardíaco todavía mejor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a compresionar sobre un torrente sanguíneo que está en parada circulatoria, lo primero que tenemos que hacer es vencer la inercia. Eso es como cuando alguien jala un avión. Al principio hace muchísima fuerza, el avión ni se mueve, pero una vez que el avión empieza a rodar, esta persona no tiene que detenerse, porque si se detiene, otra vez va a tener que jalar con muchísima más fuerza para poder vencer la inercia. Por eso RCP de alta calidad implica de que hay que interrumpir la menor cantidad de veces posible. Y entre 15:2 y 30:2 se interrumpe mucho más frecuentemente 15:2 que 30:2. Por eso es que la recomendación actual es aplicar 30:2 para minimizar la detención y para evitar tener que reiniciar la inercia. La calidad de RCP implica también la monitorización, y eso se hace mediante la capnometría o capnografía cuantitativa. Si la capnometría nos baja o empieza paulatinamente a descender, hay que evaluar la calidad de RCP y eso es labor del líder del equipo. Acá podemos ver cómo por cansancio se va disminuyendo la capnometría. Aquí ustedes pueden ver una capnometría de 14 milímetros de mercurio de un paciente con parada cardíaca. Y por momento sube y después como que se cansa el rescatador, llega otro a reemplazar y vuelve a cansar y así. Por eso es que cada 2 minutos hay que cambiar de compresor y estar verificando el valor de la capnometría. De hecho, el valor de la capnometría tiene implicaciones para el pronóstico. Por ejemplo, en esta publicación, el grupo de pacientes que lograron resucitar fueron aquellos que tuvieron capnometría por encima de 15 milímetros de mercurio. En cambio, los que del grupo no resucitados tuvieron capnometría persistentemente por debajo de 15 milímetros de mercurio. Por supuesto que muy importante es la terapia eléctrica, la cardioversión o la desfibrilación eléctrica. En cuanto a la guía del 2020, habla de la energía de descarga para la desfibrilación. Existen los desfibriladores monofásicos y bifásicos. No hay realmente una recomendación clara para la energía recomendable. De hecho, cada fabricante tiene sus recomendaciones, pero si no sabemos las recomendaciones del fabricante, debe utilizar el valor máximo, generalmente son 200 joules, para una desfibrilación, para una taquicardia ventricular sin pulso o para una fibrilación ventricular. Y los monitores monofásicos cada vez son menos comunes ya,
hay que desfibrilar con 360 joules. Y es importante la ubicación correcta de las paletas, como no fue el caso de este paciente. Vea que la pala de esternón justamente lo pusieron encima del esternón, cuando la ubicación correcta debe ser paraesternal infraclavicular derecha. Y la paleta de ápex debe colocarse encima del ápex del corazón, no aquí como se ve en esta fotografía. Y 3 son los medicamentos que se enfatiza en la guía de 2020 y son la epinefrina, que hay que utilizar tempranamente, la amiodarona y la lidocaína, 2 antiarrítmicos para el manejo de las taquiarritmias. Y estos 3 fármacos pueden utilizarse por vía intravenosa o intraósea a la misma dosis. La adrenalina sería 1 miligramo cada 3 a cada 5 minutos. La amiodarona se puede dar una dosis inicial de 300 miligramos, son 2 ampollas. Y si persiste, dar una segunda dosis de 150 miligramos, sería una ampolla. Para la lidocaína, la dosis inicial es de 1 a 1.5 miligramos por kilo y una segunda dosis se puede repetir, pero a la mitad de la dosis inicial, que sería de 0.5 a 0.75 miligramos intravenoso. Aquí es importantísimo y la guía del 2020 enfatiza muchísimo, pero muchísimo, enfatizar en la administración temprana de la adrenalina. Temprana se define como la administración antes de los primeros 5 minutos. Y en cuanto al manejo de la vía aérea en forma avanzada, eso sería lo ideal. Con un manejo avanzado de la vía aérea consiste en un tubo endotraqueal, una traqueostomía o un dispositivo supraglótico. Esos son los 3 métodos de manejo avanzado de la vía aérea. Y obviamente después de una intubación hay que confirmar con la capnografía y capnometría. Y ya con esto nosotros podemos ventilar a los pacientes independiente de la cadencia de las compresiones torácicas. Una vez que el paciente está intubado, tenemos que ventilar a una velocidad de una ventilación cada 6 segundos. Eso significa 10 ventilaciones por minuto, mientras que las compresiones torácicas ahora se va a hacer a una cadencia de 100 a 120 por minuto en forma continua, sin la necesidad de sincronizar con la ventilación. Entonces, para recordar fácilmente, la ventilación de rescate sería una vez cada 6 segundos. Eso significa que en un minuto sería de 10 ventilaciones en un minuto. Y las guías del 2020 enfatizan muchísimo, evitemos la ventilación excesiva. ¿Por qué hay que evitar la ventilación excesiva? Porque cuando ventilamos excesivamente, podríamos causar un incremento de la presión intratorácica con deterioro hemodinámico, dado que el retorno venoso se dificulta. Y si el paciente tiene la dicha de que salió al ritmo espontáneo, o sea, el retorno de la circulación espontánea, tenemos que verificar que efectivamente hubo retorno de la circulación espontánea. ¿Cómo lo hacemos? Verificar el pulso, verificar la presión arterial, verificar también por medio de la capnometría. Un aumento repentino y sostenido de capnometría por encima de 40 milímetros de mercurio es una señal muy fuerte de que quizás ese paciente ya retornó la circulación espontánea. Y obviamente, si hay una línea arterial invasiva, la presencia de ondas espontáneas de presión indicaría de que el paciente acaba de retornar la circulación espontánea. Eso significa que la meta para mantener sería de PaCO2 entre 35 a 45 milímetros de mercurio, es decir, mantener normocapnia. Y ya una vez que el paciente está en circulación espontánea,
tenemos que revisar para atrás qué fue lo que causó la parada cardíaca. Y esto se puede hacer mediante la mnemotecnia de las 5H y las 5T. Hipovolemia, hipoxia, hidrogenión, hipo o hipercalemia y la hipotermia. Y en cuanto a T de tabletas, taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, trombosis coronaria o trombosis pulmonar, que sería embolia pulmonar. Y una última T, es una T creativa que yo inventé, es pensar en la T de tortas, porque muchas veces cometemos errores y algunos errores son suficientemente graves para llevar al paciente a una parada cardíaca. Después de que ya retornó a la circulación espontánea, tenemos que pensar cómo quedó ese paciente desde el punto de vista neurológico. Y es el punto de preocupación más importante, el neuropronóstico. Para ello, tenemos que entender la evolución natural post retorno de la circulación espontánea. Acá es el tiempo después del retorno de circulación espontánea y acá tenemos cambios que puede ser el manejo clínico, la imagen, estudio de imagen, electrofisiología, examen físico y algunos biomarcadores séricos. Pero aquí vea qué importante, que lo ideal es que después de una parada cardíaca nosotros le hagamos al paciente una tomografía de cerebro en las primeras 24 horas, aquí, el día número 1. Y a partir del día número 1 podemos hacer algunos exámenes. Uno muy importante y está disponible en nuestro hospital es la determinación de la enolasa neuronal específica. Este biomarcador tiene valor, una elevación sostenida significa de que hubo mucha lesión neuronal. Y paralelamente hay que estar haciendo examen físico. La mayoría de los pacientes después de una parada cardíaca que fallece por encefalopatía anóxica usualmente acontece a partir del tercer día y hace un pico de muerte neurológica al séptimo día. Por eso es que cuando vamos a establecer el pronóstico neurológico, no hay que aventurarse muy rápidamente, no hay que comunicar sobre el pronóstico neurológico antes de las 72 horas, porque, y especialmente en población pediátrica, porque imagínense lo que podría suceder, que usted ya enterró neurológicamente el paciente y resulta de que a los días abre los ojos y usted cómo va a quedar enfrente de los familiares. Por eso, importante, no establecer el pronóstico antes de las 72 horas. Otro escenario sería la parada cardíaca en pacientes embarazadas. En pacientes embarazadas es diferente de un paciente adulto que obviamente que no está con embarazo, porque las embarazadas, como sabemos, son más propensas a sufrir hipoxia. Hay que priorizar la oxigenación y el manejo de la vía aérea, porque usualmente las causas son más reversibles en comparación con la parada cardíaca de un adulto mayor. Y obviamente durante las maniobras nosotros tenemos que enfatizar en la fisiología materna y no tratar de hacer monitoreo fetal durante el paro cardíaco porque puede interferir en la reanimación materna. Igual que en el caso del adulto, hay que ofrecer RCP de alta calidad y aquí tiene la particularidad de que el útero puede causar una compresión aortocava. Se recomienda el desplazamiento uterino lateral y siempre estar en mente la necesidad de una cesárea perimortem cuando no se ha logrado retorno a la circulación espontánea al quinto minuto después del inicio de RCP. Recordemos de que hay que tratar de hacer el desplazamiento uterino para reducir la compresión aortocava, ya sea a través del empuje manual o poner una cuña para que se lateralice ligeramente el útero
y de esta manera reducir la compresión aortocavo. ¿Y qué hacemos con la ventilación? La ventilación se hace igual como un adulto estándar. Una ventilación cada 6 segundos, eso significa que son 10 ventilaciones por minuto, enfatizando de que no debemos hiperventilar. Hay una tendencia de que si la madre hiperventila como producto del embarazo, nosotros durante la maniobra RCP hay que hiperventilar. Es un error. Se mantiene las mismas cadencias en comparación con un adulto que no está en estado de embarazo. Y las causas de embarazo en pacientes gestantes varían un poco. Por ejemplo, la mnemotecnia A, B, C, D, E, F, G, H. A de anestesia, B de bleeding, C de cardiovascular, D de drogas, E de embolia, embolia líquido amniótico, F de fiebre, G de causas generales, o sea, las 5H y las 5T, y la H de hipertensión, la hipertensión asociada al embarazo. Y muy importante, y las guías del 2020 enfatizan muchísimo, si después de 5 minutos de iniciado las maniobras de RCP y no hay signo de retorno de la circulación espontánea, hay que hacer una cesárea perimortem. 5 minutos es el tiempo de espera, porque si no, va a fallecer la madre y va a fallecer el producto que está adentro. El último escenario es el paro cardíaco en paciente pediátrico. ¿Qué tiene de particularidad el paciente pediátrico? De que aquí la hipoxia juega un papel fundamental. Muchos de los niños que hace parada cardíaca se debe a hipoxia. Por ende, hay que priorizar la ventilación de estos lactantes o niños. Y lo mismo que en adultos, incluye 6 eslabones, siendo el último eslabón la recuperación. Y el algoritmo de paro cardíaco en pediatría no lo vamos a analizar en este momento, pero algunas cosas importantes es que la compresión debe hacerse igual a la misma velocidad en comparación con el adulto y la embarazada, a una cadencia de 100 a 120 compresiones por minuto. No hay diferencia en la cadencia si es embarazada, adulto o niño o lactante. Siempre se hace a 100 a 120 compresiones por minuto. Y se debe enfatizar RCP de calidad con compresión fuerte. En este caso, la compresión debe ejercer una fuerza suficiente para hundir una tercera parte del diámetro AP del tórax y a una cadencia rápida de 100 a 120 veces por minuto. Y lo mismo que en adulto, hay que permitir la expansión torácica completa. Hay que minimizar las interrupciones entre compresiones y lo mismo que en adulto, cada 2 minutos, si no antes, hay que cambiar de compresor por aquello de que el cansancio puede reducir la calidad de la compresión. ¿Y qué pasa si todavía no hay una vía aérea avanzada, como una traqueostomía, un tubo o una máscara laríngea? Hay que ventilar con la máscara facial, haciendo sincronía con la compresión en una proporción de 15 a 2. Esto es diferente en comparación con el adulto, que sería de 30 a 2. En población pediátrica es de 15 a 2. Y si ya tiene una vía aérea avanzada, lo que se hace es ventilar una vez cada 2 a 3 segundos, pero las compresiones ahora se hace de forma asincrónica a una cadencia de 100 a 120 veces por minuto. La amiodarona es un medicamento que está estipulado en las guías, fue recientemente incorporado. La amiodarona se aplica a una dosis de 5 miligramos por kilo, pero a diferencia del adulto que se le da 2 dosis, la primera de 300 miligramos y la segunda de 150 miligramos, en el caso de la amiodarona para uso en pediatría,
se le da 5 miligramos hasta un máximo de 3 bolos. Y lo otro, para facilitar la memorización, como el modo de fluencia cognitiva, recordemos de que para la ventilación tenemos que aplicar en pediatría una ventilación cada 2 a cada 3 segundos. Eso significa de que debemos ventilar entre 20 a 30 ventilaciones cada minuto. Es bastante más rápido en comparación con el adulto. Ahora, existe la controversia de si vamos a intubar, debemos utilizar en población pediátrica, especialmente en niños menores de 4 años, tubo con balón o sin balón. Las guías del 2020 enfatiza de que, de ser posible, tenemos que utilizar tubos endotraqueales con balón, porque de esa forma previene la broncoaspiración y un mejor sello contra la fuga de los gases. Eso sí, como existe el riesgo de una estenosis subglótica, hay que enfatizar muchísimo la presión de la insuflación del balón neumotaponador. En el caso de los balones, debemos insuflar el balón neumotaponador a una presión menor de 20 a 25 centímetros de agua. Más de esta presión vamos a causar una isquemia de la tráquea y después vamos a tener una grave complicación que es la estenosis subglótica o estenosis traqueal. Una maniobra que a veces se hace en los pacientes en paro cardíaco es presión cricoidea, es decir, la maniobra de Selig. ¿Qué dicen las guías del 2020? Las guías hablan de que no se recomienda el uso rutinario de la maniobra de Selig. No se recomienda el uso rutinario de la maniobra de Selig. ¿Por qué esta recomendación? En los últimos años se ha visto de que la maniobra de Selig es menos eficaz para prevenir la broncoaspiración de lo que muchos creían. Y se logró demostrar de que esta presión reduce el índice de éxito de la intubación, pero tampoco reduce el índice de regurgitación. O sea, no previene lo que el objetivo inicial era, evitar la regurgitación. Y por el otro lado, esa compresión lo que hace es estorbar la intubación porque dificulta la visualización de la apertura glótica. Por ende, si se va a hacer la maniobra de Selig, tiene que hacerse de forma individualizada. Y si está aplicando la maniobra de Selig y el que intuba no tiene la suficiente visibilidad, hay que quitar la maniobra de Selig. Finalmente, a manera de resumen, vamos a analizar los mensajes para llevar a casa. Y los mensajes para llevar a casa se resume en la cadena de supervivencia de la guía de 2020, que son 5 eslabones de la guía del 2015 más un sexto eslabón, tanto a nivel prehospitalario como a nivel extrahospitalario e intrahospitalario. Y en el caso de nosotros, a nivel intrahospitalario, es fundamental reconocimiento y prevención temprano. Hay que tener suficiente olfato para identificar cuál paciente te va a hacer una parada cardíaca dentro de poco, una parada cardíaca inminente, y hay que anticipar. Eso sería lo más efectivo. Activar la respuesta de emergencias, ofrecer RCP de alta calidad, la desfibrilación con la máxima energía disponible para el aparato, retorno a la circulación espontánea, continuar con los cuidados posparo cardíaco y anticipando ya el proceso de rehabilitación, incluir el sexto eslabón que se llama el eslabón de la recuperación. Y esto es como ilustrativo de por qué pierden el curso de soporte cardíaco avanzado.
porque el que está siendo evaluado pierde la calma, se le olvida pedir ayuda, se le olvida pedir el desfibrilador, no revisa el pulso, no intubó apropiadamente. Esto incluye que no verificó de que el tubo está realmente en la tráquea, y también es común que cuando tenemos algoritmos se nos atraviesa algunos pasos y ya empezamos a inventar nuevos pasos. A manera de reflexión final, Annie o Resucian o Annie, sin quererlo ni saberlo, dejó su vida en el río Sena. No sabemos el por qué. Sin embargo, ha ayudado a salvar y sigue salvando a miles de personas en todo el mundo.